Neus Lucía Dueso Lascor nació en Plan en 1930 e falleció en Balbastro en 2010. Creo que a vida e a obra de Lucía Dueso no puede entenderse sin Plan, sin a val de Chistao, en definitiva, sin o lugar do naxó e do también vivió moitas añadas. Fueron 80 años alrededor de una vocación o machisterio, d'una luenga, el aragonés chistavino, d'una pasión a escritura creativa, escritura literaria e una pasión más amagada que fue a investigación. Ella aprendió a charrar en chistavino en o suyo lugar, en Plan, do vivió dica os 12 años, e más que más ella decía que lo iba aprendido da suya Lola Joaquina de Señes. A esa edad de 12 añadas se fue a vivir con una tía suya al Galló, hasta en la llitera pues paró cuenta que charrar aragonés, charrar chistavino como ella feba, o charrar catalán como lo feban otras compañeras do colecho, pues y era motivo de bulra cuando no también y era motivo de marginación. Justo en el curso escolar 1953-1954 fició primer escrito en aragonés chistavino porque aduyó a traducir a un compañero de escuela, Santiago Román, una colaboración que se titulaba Manolo e Ángele para o programa de fiestas de dicha localidad. E añadas dimpués, pues Lucía Dueso formó parte de ese movimiento de defensa y dignificación del aragonés junto con personas tan representativas de ese movimiento como Francho Nagore, Ángel Conte, Rafael Andoz o Jesús Vázquez, por citar bels nombres. Ella siempre sintió una gran pasión por transformar a realidad en parolas escritas e ha publicado muitísimos escritos en aragonés chistavino. Foi memoria nomás pues, do poemario Al canto el Cinqueta, las leyendas del Alto Aragón, La Fuente de la Señora, Santa María o Dios me guarde. Y de esta traza pues se convirtió, a lo menos nosotros conocemos, pues en la primera mujer que escribió en aragonés dende aquellos primeros testimonios del siglo XVII de Ana Barca de Bolea y de Isabel de Rodas. Lucía Dueso lle una filadera de parolas, una filadera de escritos alrededor de 3 temas. A naturaleza, casi siempre o paisaje da val de Chistao, a suyas creencias religiosas y a tradición, casi siempre as costumbres da val de Chistao. Una miqueta os suyos escritos, como ella decía, son lucanetas, es decir, ventanas por las que nos podemos asomar ao suyo mundo, a esa traza de ser, estar en la existencia que fue una existencia exemplar. Viene, corre, Joaquiné, que nos nirenta la borda a plegar revolés. Esgritociaba la siña Francha, la abuela de Casa Lorencia, al suyo nieto, que yera chugando en la carrereta con escríos de Pullet. Ya voy ya de camín, respondió el mocet, que yera sabe qué obediente. Veis, nene, estes que son redondez son las simiens de las chicoinas y estes atros de la pentineta. Y estes, que pais que son pardos, gosan estare de tefla. Cuan tenión el saco plen, se'l llevó tal corral. Dimpués, se'n vayó ta casa a esperar la hora de cenare que ya se acercaba. Cuan allegón, yeran en la cocina esatros de la casa, menos el pai. Cuan el pai, al escurecido, allegó a casa, ya yera la mesa presta ta cenare.